Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Soy Cristian Moya y en esta ocasión vamos a hablar sobre hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada. Iniciando con hipertensión de bata blanca, la hipertensión de bata blanca se va a referir a aquella entidad no tratada en la que la presión arterial está aumentada en la consulta, pero es normal cuando se mide con MAPA, AMPA o ambas, dos técnicas oscilométricas que explicamos en el video pasado. En términos más sencillos, la hipertensión de bata blanca es cuando una persona acude a consulta y por el estrés generado, el estrés involuntario que se genera ahí, hay un aumento en la presión arterial. Mientras que si esta persona le toma la presión arterial de una forma ambulatoria o fuera de la consulta médica, su presión arterial va a ser normal. Hay que distinguir aquí que la hipertensión de bata blanca no es lo mismo que el efecto de bata blanca, ¿sí? La hipertensión de bata blanca, como ya dijimos, es la entidad en la que la presión arterial se encuentra elevada, aumentada en consulta, pero normal fuera de esta consulta o por medio de otras técnicas oscilométricas. Mientras que el efecto de bata blanca nos habla acerca de la diferencia entre los valores de presión arterial más altos en consulta y más bajos fuera de consulta. Para ejemplificar esto, tenemos que si una persona que acude a consulta le toma la presión arterial y esto se registra como 150 hablando de la presión sistólica y 95 milímetros de mercurio hablando de la presión diastólica, esta sería la presión arterial en consulta. Mientras que si analizamos la presión arterial fuera de consulta, esta sería de 110/70. El efecto de bata blanca que nos habla de esta diferencia entre los valores de consulta y fuera de consulta sería de 40/25. ¿Por qué? Porque nosotros estamos restando 150 menos 110 y la diferencia sería en la presión arterial sistólica de 40, mientras que en la presión arterial diastólica sería de 25. 95 menos 70, 25. Este sería nuestro efecto de bata blanca. ¿Por qué sucede la hipertensión de bata blanca? Nosotros cuando vamos al médico o acudimos a una consulta cotidiana, normalmente tenemos miedo, tenemos muchos pensamientos, tenemos temor, tenemos angustia, ¿sí? De que algo nos vaya a suceder o que nos diagnostiquen una enfermedad que pueda poner en riesgo nuestra vida. Esto va a pasar mucho en los pacientes con hipertensión de bata blanca. Van a experimentar todos estos cambios de ansiedad que cuando acuden a con el médico se ven representados. Van a tener un estrés involuntario, ¿sí? Al estar en contacto ya sea con un médico, enfermera o en general cualquier personal de la salud, o el simple hecho de estar en un hospital o sala de espera generan esta angustia, ¿sí? Estos pacientes tienden a tener una actividad adrenérgica aumentada, es decir, tienden a liberar más catecolaminas, activar más su sistema nervioso simpático ante estas situaciones. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros cuando tenemos una elevación en adrenalina o en general las catecolaminas, estas tienen un efecto directo en la presión arterial, generan un aumento de la presión arterial, ya sea aumentando el gasto cardíaco o las resistencias vasculares periféricas. Y esto se va a ver representado como un aumento transitorio de la presión arterial, que si no somos muy cautelosos y no prestamos suficiente atención, podríamos diagnosticar de una forma errónea a un paciente como hipertenso, ¿sí? Y esto va a tener un efecto ya sea diagnóstico y terapéutico en esta persona, ya que al momento de diagnosticar a alguien, nosotros normalmente recetamos fármacos antihipertensivos y muchas de las ocasiones no es que sean hipertensos, simplemente están pasando por este efecto transitorio, que es la hipertensión de bata blanca. Hablando de la epidemiología, este fenómeno es bastante frecuente, ¿sí? Está presente en un 30 a 40% de los pacientes con valores de presión arterial en consulta aumentados. La mayoría de estos pacientes, más del 50%, son personas muy ancianas. Va a ser más frecuente en personas mayores, como ya mencionamos, mujeres y personas no fumadoras. ¿Representa un riesgo tener hipertensión arterial de bata blanca? La realidad es que se ha demostrado a través de diferentes estudios que la hipertensión de bata blanca, a pesar de ser por definición una presión arterial normal fuera de consulta y aumentada en consulta, esta aún así representa un riesgo cardiovascular y metabólico.
Hay una mayor prevalencia de factores metabólicos de riesgo en este tipo de personas, como puede ser diabetes mellitus o un aumento de glucosa como tal, disglucemias, riesgo cardiovascular y a la larga también pueden desarrollar hipertensión arterial persistente. Suelen tener un daño cardiovascular asintomático más recurrente comparado con las personas sanas, normotensas verdaderas, y tienden a tener, aún así, una presión arterial más alta fuera de consulta que las verdaderas personas que son normotensas, ¿sí? A pesar de ser catalogadas como normales, dentro de estos normales, las personas que tienen hipertensión arterial de bata blanca pueden tener niveles de presión arterial más altos que una persona normotensa. Y por consiguiente, todo esto a la larga conlleva un aumento en el riesgo cardiovascular. Ahora hablaremos de la hipertensión arterial enmascarada. La hipertensión arterial enmascarada es todo lo contrario a una hipertensión arterial de bata blanca. Aquí los pacientes van a tener una presión arterial normal en consulta, mientras que de una forma ambulatoria o fuera de esta, o fuera de consulta, van a tener una presión arterial alta, van a ser hipertensos. Por definición, se va a referir a aquellos pacientes no tratados que tienen una presión arterial normal en consulta y elevada con AMPA o MAPA. Ya habíamos comentado que AMPA y MAPA son técnicas oscilométricas que nos ayudan a confirmar el diagnóstico de las personas hipertensas o descartarlas. AMPA se refiere a una automedición de la presión arterial y MAPA a una monitorización ambulatoria de la presión arterial. Ambas son técnicas oscilométricas que van a medir la presión arterial. En el caso de AMPA, el paciente tiene un dispositivo que en casa que normalmente utiliza en determinadas horas del día y por medio de este dispositivo puede registrar la presión arterial sin la necesidad de que esté un médico tomándole la presión arterial. Por otro lado, en MAPA es también un dispositivo oscilométrico que el paciente va a cargar todo el día en su brazo, ¿sí? Y este constantemente en diferentes periodos del día va a tomar la presión arterial, va a hacer un promedio y a partir de aquí va a tener un valor de la presión arterial durante todo el día o durante toda la noche. Hablando de la epidemiología de la hipertensión enmascarada, esa también va a ser bastante frecuente. Aproximadamente un 15% de los pacientes con presión arterial normal medida en consulta van a ser y van a estar catalogados como hipertensión enmascarada, van a ser hipertensos enmascarados. Hay diferentes factores de riesgo que pueden predisponer a tener hipertensión enmascarada. Entre estos ser jóvenes, sobre todo jóvenes varones, tener este hábito de tabaquismo, realizar ejercicio y consumir alcohol. Y también se menciona que estar expuestos a un ambiente de estrés. Otros factores de riesgo que vamos a considerar van a ser obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, antecedentes familiares de hipertensión arterial y presión arterial normo alta. Al igual que la hipertensión de bata blanca, la hipertensión enmascarada va a tener muchos riesgos, va a tener muchas complicaciones. La hipertensión enmascarada se va a asociar a trastornos metabólicos como la dislipidemia y las disglucemias, y esto también puede generar un daño orgánico por hipertensión arterial. Tienden a tener una activación adrenérgica acentuada también y un riesgo aumentado de diabetes e hipertensión arterial. A su vez, todo esto puede predisponer un riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales en pacientes diabéticos. Dentro de las complicaciones ya vimos dislipidemias, disglucemias o diabetes, riesgo cardiovascular que también se ve representado a la larga como una hipertrofia ventricular izquierda, hablando meramente del corazón, y en pacientes diabéticos ya vimos que puede darnos eh, daño renal, lesión renal. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse y compartir el video si les gustó. Nos apoyarían mucho si le dan like a este video y lo comparten. Hasta la próxima.